¿Cómo están, jóvenes? Un gusto de saludarlos. Vamos a revisar el trabajo práctico que habíamos dejado para esta ocasión sobre vectores, ¿de acuerdo? Antes de encarar estos ejercicios que están en la plataforma, ¿sí? Lo que me gustaría es que entiendan, y esto también nos va a servir para reforzar algunos conceptos, que hay algunas cosas que ya hemos ido haciendo con vectores, que ya deberían irlas teniendo, como por ejemplo lo que vamos a ver, para reutilizar el código y que su trabajo de alguna forma no sea tan repetitivo. ¿Ok? Me refiero a que ya en ejercicios anteriores se demandaba, por ejemplo, tener una función o un procedimiento que, como en este caso, nos permita llenar datos en un vector, ¿sí? O, como en este otro, un ejercicio donde yo pueda imprimir los datos de un vector. Basta con mandarle el vector y el tamaño del vector o la cantidad de elementos activos y automáticamente debería imprimirnos esto. ¿Por qué les digo esto? Porque seguramente nos vamos a tocar con muchos ejercicios que van a demandar este tipo de dinámicas que en realidad ya las hemos hecho. Entonces, para que ustedes no las estén volviendo a programar, siempre vayan guardando y recuperando todo esto en algún archivo que tengan, digamos, centralizador. ¿De acuerdo? Esa es mi sugerencia, porque si no vamos a estar perdiendo cada vez tiempo en volver a programar lo que ya nos ha funcionado alguna vez. ¿Sí? Ok. Ustedes se van a fijar que en la solución del trabajo que les he subido a la plataforma van a encontrar estos dos procedimientos, ¿ok? Que son resultado de una programación anterior, ¿sí? Y que cada ejercicio lo estoy resolviendo o en un procedimiento o función junto con su main. Entonces, para que ustedes lo puedan evaluar, van descomentando todo el pequeño programita que está entre los signos de comentarios, ¿no es cierto? Arranquemos por este. Seguramente esto posiblemente nos lleve más de un video, entonces les voy a subir todas las soluciones a la plataforma. Comencemos por este, ¿sí? Dice llenar dos vectores A y B de n elementos cada uno. Sumar el elemento de la primera posición del vector A con el elemento de la primera posición del vector B, y así sucesivamente hasta llegar a n. Almacenar el resultado en un vector C e imprimir el vector resultante. Quiero que se fijen, chicos, quiero que se fijen a qué se reduce el programa o la solución del problema cuando nosotros tenemos bien modularizado esto. ¿Ok? Voy a comenzar por el main, ¿de acuerdo? En el main estoy definiendo tres vectores, el vector 1, el 2 y el 3. Digamos que en el vector 1 voy a tener una lista de números, en el vector 2 otra lista de números y en el vector 3 voy a almacenar la suma que nos pide el ejercicio, el primer elemento del 1 con el primer elemento del 2, el segundo elemento del 1 con el segundo elemento del 2, y esto lo vamos almacenando en un vector resultante, ¿okay? Que en este caso es el 3, posición por posición. ¿De acuerdo? Otra cosa que quiero recalcar acá es cómo, fíjense, yo he definido vectores de tamaño 30, ¿sí? Pero estoy utilizando una variable n para pedirle al usuario de cuántos elementos voy a trabajar. Indudablemente, si n para el usuario es más de 30, mi programa no va a funcionar. Entonces yo tendría que subir, digamos, estos valores a un número mucho más alto. Solo para hacer la prueba estoy definiendo vectores de tamaño 30 y voy a suponer que el n no va a exceder esos 30, ¿de acuerdo? Solo para efectos de probar el ejercicio y saber que se puede hacer esto, ¿sí? Entonces leo el n y hago lo siguiente. Mando a llenar el vector 1 y mando a llenar el vector 2 con las funciones, como les decía, que ya tenía programadas anteriormente, ¿ok? Que son funciones, digamos, genéricas. Luego, recién llamo a ejer 1. Ejer 1 recibe como entrada los dos vectores, y va a dar como salida el vector resultante. Y al final estoy colocando el tamaño del vector como una entrada también que es importante tener.
¿de acuerdo? Entonces en ese caso le estoy mandando B1, B2, B3 y el N que he leído. Ninguno de estos, o sea, ninguno de estos sueltos, de estas variables sueltas es por referencia, son por valor. En el caso de los vectores, nuevamente les vuelvo a comentar de que todos los vectores, pongamos el ampersand o no, siempre van por referencia, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la lógica del ejercicio? Fíjense, yo voy a recorrer con este for todos los índices del vector desde 0 hasta el tamaño menos 1, ¿ok? O sea, voy a recorrer todos los elementos utilizados de cada vector. Y lo que hago es, la posición 1 del A con la posición 1 del B, los sumo y los guardo en la posición 1 del C. O en la posición 0, o en la posición 2, en la posición 3, en la posición en la que nos marque I. ¿Ok? Esta es la solución del ejercicio. Fíjense, son 3, 4 líneas, exagerando, que me resuelven el problema. Pero ¿qué estoy haciendo por debajo? Estoy utilizando algunas funciones que yo ya tenía hechas anteriormente. ¿Ok? Entonces lleno, calculo el vector resultante y luego imprimo el vector resultante como me indica el procedimiento que acabo de desarrollar. ¿Cómo funciona? Fíjese. Voy a suponer de que el tamaño que voy a definir de los vectores va a ser de 5. Entonces voy a llenar el primer vector. 1, 2, 3, 4, 5. Voy a llenar el segundo vector. 6, 7, 8, 9, 0. Y me dice que el vector resultante es 7, 9, 11, 13 y 5. Si vamos sumando, 1 más 6, 7. 2 más 7, 9. 3 más 8, 11. 4 más 9, 13 y 5 más 0, 5. Entonces está funcionando. ¿De acuerdo? Nuevamente, chicos, estas funciones de llenar e imprimir, ¿sí? Yo ya las tengo programadas desde otro ejercicio anterior. Entonces es muy importante que ustedes vayan tomando en cuenta eso. Y fíjense que estas las voy a usar en prácticamente todos los ejercicios que tenemos en esta práctica. ¿Ok? Listo. Voy a volver a comentar. Pasemos al siguiente. El siguiente ejercicio dice así: llenar un vector de n elementos, imprimir la posición y el valor del elemento mayor almacenado en el vector. Suponga que todos los elementos del vector son diferentes. ¿Ok? Entonces, nuevamente voy a comenzar por el main. Defino un vector B1 de tamaño 30. N me va a servir para pedir el tamaño de los elementos activos, con cuántos voy a trabajar, lo mismo que en el anterior ejercicio. Voy a definir dos variables, my y pos, que van a ser el mayor y la posición. ¿Sí? También estoy planteando una función ahora, perdón, un procedimiento, no una función, porque me parece que, digamos, no haya un valor esencial que me tenga que devolver la función. De todos modos, igual podemos hacerlo como funciones. ¿Ok? Entonces, mando a llenar y luego llamo al ejercicio. ¿Con qué? Con el vector, el tamaño de los elementos activos y mando my y pos. En este caso, estas dos variables es donde yo voy a recibir del procedimiento resultados. Entonces, estas sí van a ir por referencia. ¿Ok? ¿Cómo está la función? ¿Cómo está el procedimiento? Recibo el vector, recibo como dato de entrada el tamaño del vector, o sea, el tamaño de los elementos activos. Luego tengo M y P, que van a recibir las direcciones de memoria de my y pos. ¿Ok? Esto sí por referencia, porque esto es lo que yo voy a sacar del procedimiento. ¿Ok? Entonces inicializamos my y pos en 0. Luego hacemos recorrer todos los elementos del vector y me quedo con el que es más grande. Comparo, por ejemplo, ¿no es cierto? La posición que estoy visitando es más grande que mayor. En este caso, como la primera vez mayor vale 0, es mayor que mayor. Pues si es sí, me va a reemplazar a m por ese dato.
¿sí? Y voy a marcar en qué posición, ¿sí?, del vector está ese dato. ¿Ok? Y esto va a pasar con cada elemento del vector. Supongamos que yo tengo dos elementos, voy a comparar ese m que yo tengo con uno de los elementos. Si el elemento es mayor, el nuevo mayor pasa a ser ese elemento que acabo de encontrar. Si no, se va a saltar. ¿Ok? Entonces, al terminar todo este proceso repetitivo, ¿sí?, ¿yo qué voy a tener en m? El valor más grande de toda la lista de números que tengo, almacenada en el vector. ¿Y qué voy a tener en p? La posición de ese valor más grande. ¿Ok? Entonces funcionaría más o menos así. Fíjense. Ahí está. Tamaño del vector, 5 elementos. Ingrese el número. 45, 12, 78, 124 y digamos 6. ¿Ok? Y nos responde. El mayor es 124 y está en la posición 3 del vector. ¿Ok? Posición 0, posición 1, posición 2, posición 3. Aquí tengo que hacer una aclaración. Ya habíamos mencionado también en algún video, que la posición que yo conozco que tiene el vector desde el lado del programador comienza en 0. Pero la posición para el usuario en una lista no comienza desde 0, siempre comienza desde 1, ¿no es cierto? Si yo les doy una lista de mercado y les digo, a ver, enumérame, no creo que exista una persona que les empiece a numerar desde 0. ¿Sí? Entonces la mirada del usuario es completamente diferente a la mirada del programador. En ese sentido, es cuestión de definirnos, digamos, establecer una norma. ¿Ok? En este caso yo estoy imprimiendo la posición del vector, o sea, lo que vería el programador. Para el usuario quizás sea más interesante recibir el mayor es 124 y está en la posición 4 de la lista, ¿no es cierto? Entonces ahí la perspectiva cambia. ¿Se puede arreglar esto? Claro que se puede arreglar, basta con que nosotros acá no devolvamos i, sino devolvamos i más 1, ¿no es cierto? Esos son detallitos que poco a poco van a ir saliendo en la práctica, en lo que ustedes vayan haciendo, se van a dar cuenta, ¿ok? Lo importante es no perderse en esta lógica de dónde comienza para el lado del programador y dónde comienza hacia el lado del usuario del programa, ¿ok? Bien, vamos a seguir revisando los otros ejercicios de esta práctica en el siguiente video, ¿sí? Les mando un saludo.